amigos de Hoja de Ruta? Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy estamos en compañía de Jacobo García, con quien vamos a conversar sobre lo que estamos viviendo todos en este aislamiento voluntario, pero que nos da también un montón de cosas para comentar, porque nuestros amigos políticos se dan gusto haciendo algunas cosas que tenemos que hablar y comentar, y sobre todo pues que jamás hemos estado listos para enfrentar un tema como este, y peor ahora que con 3 años de destrucción de todo lo poco que había. Así que vamos a darle la bienvenida a Jacobo García. Muy buenas tardes, bienvenido a Hoja de Ruta, y cuéntanos cómo va tu encierro voluntario. Muy buenas tardes, César. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha muy bien. Perfecto, pues nada, un gusto estar de nuevo contigo, con todo el equipo de Hoja de Ruta. Encantado de estar aquí. Aprovechemos, ¿no?, estos aislamientos voluntarios para intercambiar también opiniones, impresiones y demás, ¿no? Yo, en lo personal, estoy bien. Yo soy un privilegiado, o sea, tengo techo, tengo subsistencia. Lo que me preocupa es toda esa cantidad de personas que a día de hoy su vida va a ser cada día más dura y difícil, ¿no? Hemos visto un reporte mismo de la CEPAL el día de hoy, donde ya habla no solo de que esta crisis, en lo económico hablando, esta crisis va a ser peor que la de 2008 para la región latinoamericana, pero no solo eso, ya hablando en cifras de pobreza, hablamos de un aumento brutal, ¿no?, de poder llegar hasta, no sé si eran 220 millones de pobres o algo así, ¿no? Entonces, si quieres, ahí vamos desarrollando, pero en lo personal, como digo, bien, soy un privilegiado, pero me preocupa mucho, ¿no?, lo que está pasando. Claro, preocupa justamente el hecho de que hay gente que vive del día a día. Nosotros, hemos propuesto desde este medio de comunicación que se haga un cacerolazo, decíamos nosotros, para a las 21 horas todos los días, para que la banca, especialmente los amigos banqueros, nos paren bola en esta moratoria bancaria, ¿no? Como les hemos dicho, no queremos que nos regalen nada, sino que simplemente a las personas que tenemos que pagar un préstamo, una tarjeta, se nos permita pagar después de un mes, unos 2 meses, hasta que nos estabilicemos nuevamente. Porque mira tú que hay mucha gente que hoy mismo está recibiendo mensajes a su celular de que ya tiene que pagar la tarjeta o tiene que pagar el teléfono. Ya les cortaron ayer a los de Claro, por ejemplo, a pesar de los anuncios presidenciales. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú sobre esto de la moratoria bancaria? Porque en otros países lo han hecho, ¿no? Bueno, mira, yo creo que esto refleja de dónde venimos. O sea, venimos de un gobierno débil, altamente incapaz, altamente ineficaz, pero que además está obviamente muy cooptado, obedece en buena parte a los grupos de poder económicos con mayor fuerza del país, especialmente la banca, o por lo menos ciertos sectores de la banca. Entonces, esto mismo que estamos viendo ahora en esta emergencia es como un capítulo aparte y más grave de lo que vimos hace un mes, cuando se estaba retomando la agenda de ajuste económico y donde ya se anunciaron medidas fuertes que tienen un claro tinte, podríamos decir, hacia lo neoliberal, ¿no?, más o menos, es decir, priorizando ajustes en la economía, la austeridad, despidos en el sector público, y además desprotegiendo aún más al país de las pocas herramientas que tiene justamente para enfrentar crisis económicas en dolarización, proteger a la población más vulnerable, etcétera. Entonces, me parece que desde ahí esto es otra continuación simplemente de eso. No solo que estamos viviendo una tragedia mundial que probablemente pues tenga consecuencias
no vividas en mucho tiempo, sino que además, para desgracia nuestra, pues nos toca en un contexto donde ya estábamos con una economía herida de muerte, con un gobierno, insisto, altamente incapaz, sin descoordinación, sin liderazgo, que es lo que vemos cómo se está manejando a día de hoy la crisis esta, ¿no? O sea, cuando tú tienes a varios voceros, a una ministra del Interior haciendo vocera a veces en tema de salud, un presidente que hasta hace poco no sabíamos ni dónde estaba, un vicepresidente que se le nota que quiere aprovechar esto ya para su posicionamiento político, ¿no?, hacia el futuro y demás. Entonces, insisto, y además recuerda, César, como habíamos hablado también, todo el tema de emergencia de la salud pública, ¿no?, y los hospitales, todo lo que se ha venido denunciando estos meses de entrega, corruptelas, de falta de insumos médicos. Entonces, en ese contexto es en el que tenemos que afrontar esto, ¿no? Entonces es normal que a los últimos, o que se les está pidiendo esfuerzo, y que no sé hasta qué punto están dando todo el esfuerzo que pueden dar, pues sea la banca, ¿no? Así es. Oye, ¿cómo afecta en estas épocas de crisis el que haya un montón de voceros en que no se pongan de acuerdo? Mira, acá en Quito aplaudimos que el alcalde Yunda haya tomado acciones, ya que el gobierno no lo hace. Pero vemos que desde el municipio salen unos concejales a reclamar, del gobierno también, se desautorizan entre ellos. ¿Qué daño le hace esta desorganización al manejo de la crisis? No, mucho daño, mucho daño. A ver, yo tampoco quiero ser injusto, ¿no? No quiero decir que todo es culpa del gobierno, pero obviamente en una situación de emergencia nacional, uno de los ingredientes básicos que tiene que estar siempre presente por parte de las autoridades a la hora de manejar esto, uno de ellos es la coordinación de acciones, liderazgo claro, que haya una cadena establecida, ¿no?, de responsabilidades, de la toma de decisiones, de la comunicación, que haya un plan de acción entendible para la población, porque esto es manual de todas las crisis, ¿no? O sea, en contextos así donde la población tiene miedo, tiene desconfianza, tiene inseguridad, necesita que por lo menos las autoridades, hasta su justa medida, puedan transmitir claridad y confianza en el manejo de esto, ¿no? Y obviamente, pues es que vemos que hay medidas correctas, yo insisto, tampoco quiero decir que lo han hecho todo mal, tampoco quiero decir que desde todos los problemas que veamos hoy en día es culpa del gobierno, o sea, hay responsabilidad también de los ciudadanos, hay problemas estructurales de esta sociedad que llevamos acarreando decenas de años, ¿no? Pero sí creo que con un rumbo más claro, un liderazgo mejor, con mayor capacidad y mayor claridad, todo sería más fácil. Por eso, consecuencia de eso, como tú bien señalas, uno de los personajes que se está instalando con mejor opinión, al menos aquí en la ciudadanía de Quito y alrededores, pues es Jorge Yunda. Y simplemente pues porque están viendo en él, más que un alcalde, están viendo un médico. Si quieres, no solo un médico, ¿no? Pero están viendo una autoridad que sabe de lo que habla, o sea, les inspira confianza, más allá de que sea un político, alcalde o lo que sea. Creo que están viendo en él un hombre médico que sabe por qué toma las medidas que anuncia, en contraposición a ese desorden y descoordinación nacional, y porque al final más o menos los pasos dados y el tiempo le está dando la razón a aquellas autoridades que desde el primer día fueron por una vía dura y restrictiva, ¿no?, para ir haciendo frente a la crisis que se nos viene. Entonces, creo que por ahí estaría un poco la respuesta, ¿no? Claro, porque en contraposición también vemos una alcaldesa de Guayaquil que se manda tremendo gazapo, digo yo, pero al mismo tiempo, cosa que nos metió en un verdadero problema. Pero, ¿cómo ves tú este manejo de la comunicación de ella? El salir al otro día, el decir que está con
contagiada del virus, que como digo, tiene todo el derecho, puede ser cierto, todavía eso lo tienen que confirmar los médicos, pero se podría haber hecho así o podría haber ella dado una comunicación diferente, una rueda de prensa, porque el día anterior lo dio, ¿no? El día anterior dio una rueda de prensa, informó todo, que por qué se ratificaba en la decisión de no dejar aterrizar los aviones, y hoy desaparece ya del mapa, pero no sabemos quién está al mando de Guayaquil, porque ahora no sale nadie a hablar, no sale nadie a dar una vocería oficial. Así es. Sí, o sea, mira, yo creo que, y lastimosamente, lo que voy a decir no es ningún agrado ni alegría para mí, ni mucho menos, o sea, lo importante, ni para ti tampoco. Yo estoy seguro que ambos queremos que el país y todas las ciudades del país sufran el menor impacto y que a todos nos vaya bien, ¿no? Así es. Pero sí creo, y está pasando a nivel internacional, sí creo que en este contexto hay algunas autoridades que están saliendo reforzadas y otras que están saliendo muy debilitadas por una mala interpretación de la crisis que se nos venía y por una mala actuación, toma de decisiones, comunicación, etcétera. A nivel internacional te pongo un ejemplo claro, o sea, tienes los claros fracasos de España e Italia, o sea, dos países de primer mundo, potencias mundiales y de Europa, que a día de hoy están desbordados, esos países, o sea, y te lo digo yo que tengo familia, amigos allá, y es terrible, ¿no? Son unas cosas terribles lo que están viviendo. Tienes a nivel internacional el caso de Corea, el caso de Taiwán o de Singapur, Hong Kong, tienes varios ejemplos de cómo se hacen las cosas y bien. Dentro del Ecuador me parece que Guayaquil versus Quito están siendo un poco esos dos ejemplos, ¿no?, que vemos en el mundo de más o menos correcta y adecuada gestión y gestión descontrolada y mal hecha, ¿no? Creo que Guayaquil ha ido de la par el problema de su sociedad con el problema de sus autoridades. O sea, yo creo que por un lado, insisto, sería injusto decir que por la gestión de Cintia o los socialcristianos está pasando todo esto en Guayaquil. Es injusto. Tenemos una sociedad allí que es muy complicada cuando hay coyunturas de emergencia nacional, y no se diga ya en temas de crisis de salud, crisis económica. Es una sociedad muy desestructurada, muy anómica, ¿no?, con mucho conflicto social, delincuencia, desintegración, desigualdad, problemas de drogas. Bueno, podríamos estar aquí esta mañana. Entonces, en estas circunstancias, ese tipo de sociedades son las que desde el primer día cuesta mucho más mantener el orden necesario para controlar estas crisis. Pero es que además de eso, sumémosle que las autoridades, a mi modo de ver, no han estado a la altura que tenían que haber estado. Primero, han sido muy laxos, ¿no?, muy ambiguos, muy ambivalentes con el tema de tomar medidas drásticas. Recordemos ese tuit tan desafortunado del gobernador de Guayas, ¿no?, de que no pasaba nada por ir al fútbol. Claro que el mayor virus es el miedo. Exactamente, aunque esto sé que no es la alcaldía, no estoy hablando del gobernador, pero yendo a temas de la alcaldía igual, o sea, yo siento que han tratado apurar hasta el máximo la línea de seguir la vida con normalidad, porque entiendo que esa ciudad tan comercial, ¿no?, tan dinámica, aislarla es muy jodido, ¿no?, por las consecuencias que tiene, pero es que estamos viendo ahora que las consecuencias de no hacer eso es peor. Y estamos recién identificando allí algunos brotes y dimensionando el problema, y a ver cómo eso se va multiplicando en estos días. Entonces, dicho esto, ocurre, creo que consecuencia de esto, de esta especie de desesperación ya de la alcaldía por ver que la situación se le va de las manos, ocurre el incidente de lo del avión Iberia, ¿no?, que a mi modo de ver es la clásica forma esta como de gestión de los socialcristianos, ¿no?, de me pongo arrecho y para defender a mi ciudad voy a hacer esto de que aquí nadie entra, nadie sale,
cuando tienen el Metrovía por ahí circulando, ¿no? Como latas sardinas, o como tienen 8.000 cosas por ahí más graves que todavía no controlan. Y al hacer esto, cometen una gran pifia, ¿no? Una gran cagada, con perdón, como decimos en mi patria, que es todo este conflicto que ya está escalando hasta niveles internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué tienes del otro lado? Del otro lado tienes un alcalde, insisto, él solito, o sea, porque bueno, no tan solito, él tiene su aparataje mediático, pero a nivel nacional, a nivel de peso político, no es un personaje rodeado de una gran fuerza y aliados políticos mediáticos. Entonces, él solito, con sabiduría popular, porque él viene de ahí, con el olfato un poco, él maneja bien la comunicación, él es médico. Entonces, creo que con esos ingredientes básicos, él supo asumir rápidamente el rol que le tocaba en esta crisis, y se puso la camiseta de médico rápido, y creo que se anticipó y lo ha hecho muy bien. Hasta el día de hoy me parece que la situación en Quito está mucho más controlada que en Guayaquil. No digo que sea solo un tema de gestión, no digo, insisto, hay temas estructurales y otros problemas, pero ¿cuál sería, para responder directamente a tu pregunta? Yo prefiero mil veces a un Yunda que se muestre natural, que asuma el rol que le toca, aunque podamos tropezar, porque en estas emergencias tropezamos todos, pero prefiero eso a lo que ha hecho Cintia. O sea, que está tropezando día sí, día también, porque creo que no saben lo que están haciendo. O sea, quieren un día forzar por aquí, otro por allá, les sale mal. Ahora nos sale ayer con este guión, ¿no? De lo de la enfermedad del coronavirus, que yo no lo voy a poner en duda, ni soy quien para hacerlo, pero creo que sí sobran, ¿no? Esos guiones, esos escenarios teatreros a veces. Teatreros no por fingir, insisto, el problema que ella tenga, sino por ese sobreadorno, ¿no? Esa sobreemoción, el drama, o como lo que hemos visto hoy con el vicepresidente, o sea, jugando a ser Nayib Bukele en Twitter, dando órdenes a ministros y autoridades por Twitter de gestionar esta crisis. O sea, por favor, esto lo que viene es muy serio, ¿no? Esto es muy serio y muy preocupante, César. Claro, y preocupa más cuando las autoridades, como por ejemplo la ministra del Interior o de Gobierno, sale con una justificación, ella primero, de la señora Cintia Viteri, ¿no? Diciéndole que no es el momento para estarnos peleando y que ya no va a volver a pasar. O sea, perdóneme, eso mismo era de que diga en octubre y siendo conciliadora, pero ahí estuvo con mano dura contra todas las personas que en este caso les condenaron, inclusive, no les condenaron, pero sí les han acusado de terrorismo, por ejemplo. Claro. Entonces, cosas como esas sí sorprenden, que ahora se hable de no nos peleemos, pero ya no va a volver a pasar. Pero ojalá eso les diga a las aerolíneas cuando nos claven un juicio internacional por no haberles permitido bajar acá. Ahora, Jacobo, ¿tú cómo ves esta descoordinación con las embajadas? Porque yo no creo que arbitrariamente hayan venido los vuelos vacíos a traer gente, extranjeros de acá, y llevarles a su país de origen. Yo creo que todo esto deben haber coordinado con la Embajada de Ecuador en España. Y vemos que tampoco el señor canciller ha dado la cara, ni tampoco el señor embajador. ¿Qué opinas tú de respecto? Sí, hombre, a ver, no sé exactamente al detalle lo ocurrido concretamente con este vuelo, ¿no? La autorización que tuvo, con quién se coordinó. Ha habido ahí comunicado del gobierno, ha habido ahí varios comunicados. Pero más allá de eso, sí estoy de acuerdo contigo que hay una descoordinación, probablemente fruto de esta emergencia mundial, nacional, ¿no? Que, insisto, yo sí reconozco que nos está superando a todos. Sí he visto que hay muchos problemas que parten también de la propia embajada española aquí en Ecuador. A mí me consta, porque tengo amigos conocidos, ¿no? Españoles aquí, que desde hace tiempo están intentando buscar salvoconductos, coordinar ahí con la embajada vuelos de salida, de emergencia y demás, y creo que ni siquiera la embajada les está
hasta el momento solucionando el problema coordinadamente. Entonces, imagínate, si tenemos ya un problema ahí, a nivel de embajada, tenemos el problema gobierno, ¿no?, que ya hemos comentado, y si encima tenemos otro actor más, que es la alcaldía, donde arbitrariamente se pone a decidir sobre un tema de aeropuerto que no le compete, ni mucho menos, y que obviamente eso tiene una sanción contemplada en el Código Penal. Entonces, claro, si tienes dispersión de actores y cada actor en sí no tiene controlada la situación, no hay claridad entre ellos, entonces lo más normal al final es que pasen estas cosas. Y desgraciadamente creo que no va a ser la única cosa que vayamos a ver de este tipo, porque como te digo, creo que esto, y ojalá me equivoque, ¿no?, pero sí me da miedo que esto se está saliendo un poco de control, y ojalá que no. O sea, insisto, yo no es mi objetivo ni mi motivación que a unos les vaya mejor y a otros peor después de esto, entre otras cosas, César, porque yo sí creo que el mundo no va a ser igual después del coronavirus, y Ecuador tampoco. O sea, yo creo que no es exagerado decir que nos vamos hacia un escenario posguerra, ¿no? En términos de salud, en términos de economía, en términos de supervivencia. Yo decía ayer el tuit del ministro, ¿no?, de Cultura, Juan Fernando Velasco se llama, ¿no? Sí. Ya, esta polémica que hubo, me parece una torpeza muy grande por parte del ministro, pero bueno, siendo bueno, ¿no?, encontrando aquí mi lado bueno en el corazoncito, lo puedo entender, porque creo que él todavía no es consciente, y en ese gobierno menos, obviamente, de que dentro de unos meses no vamos a estar decidiendo, como meses atrás, si quitábamos subsidios, si quitábamos el 1%, aumentábamos el 1% en un rubro. Probablemente vamos a llegar a un escenario de decir, oye, hay que eliminar el 50% del Estado, o hay que salvar los médicos y adiós Ministerio de Cultura. O sea, en serio, yo no quiero ser catastrófico, César, pero todo depende de lo que va a pasar en los próximos días, pero hay que pensar que el país ha cambiado, ya no es la agenda, el contexto, la situación que hablábamos contigo incluso hace unos meses, ¿no?, lo de octubre, el ajuste económico. O sea, estamos yendo a otro escenario totalmente, incluso en lo geopolítico, ¿no? Claro, o sea, eso mismo es lo que pensamos nosotros, de que luego de esto, pues, vamos a tener que soportar un tema económico. Ahora, verás, yéndonos a un tema muy, muy puntual y político. El día de ayer a mí me suelen venir unas ideas medio locas, pero decía como que le cayó, y después de las declaraciones de la señora Romo, se me viene un paisaje medio sombrío en la Asamblea Nacional, en donde podrían pasar todos los proyectos económicos del señor presidente Lenín Moreno con los votos social cristianos, porque si no le van a acusar a la señora alcaldesa, se me vino a la mente, yo que más o menos tengo 40 y tantos años, Peinas canas. Eso, peino canas, entonces ya me la sé más o menos, que posiblemente hayan arreglado el tema para que tengan los votos en la asamblea para pasar las leyes económicas. Y eso puede ser más perjudicial para nosotros. Sí, o sea, hablando de hipótesis y escenarios, sí es cierto que si te das cuenta en esta crisis, yo siento que el gobierno ha estado más coordinado, sintonizado con ese eje Guayaquil socialcristiano que con el eje Quito, Pichincha, donde ha habido cierto enfrentamiento hasta con el alcalde Yunga, con la prefecta de Pichincha ha habido claramente marginación, ¿no?, de ciertos espacios, de cierta iniciativa que ella ha tenido también para poner a disposición del gobierno y de otras instituciones recursos, personal, etcétera. Entonces, eso es una señal que ya empezó ahí. Y la otra, pues es lo que tú comentas, ¿no? A mí me da un poco de rabia siempre este doble rasero que hay siempre en la justicia, en la política, a la hora de interpretar las cosas, ¿no? O sea, hay veces que paralizar un puente no es delito, pero poner unas volquetas en no sé qué sitio
es prisión preventiva. Hay veces que como en el 30S, ¿no? Pues de tener ahí un aeropuerto se considera delito, ¿no? Penal o lo que sea, paralización de servicios públicos, mil cosas que hay por ahí. Y hay veces que, como ahora, ¿no? Ya no sé cuál ha sido la última revisión que han hecho, pero ponía yo irónicamente hoy en mi Twitter, digo, al final nos van a acusar a la opinión pública, ¿no? Por linchar a la alcaldesa, o sea, sí. Al paso que vamos, porque es que, madre mía, ¿no? Y ojo, que yo sé que estamos en un contexto de emergencia nacional, yo sé que en ese contexto se puede derrapar, patinar, tomar decisiones erróneas, pero a mí me molesta sobre todo los dobles raseros y sobre todo, claro, yendo ya a responder tu hipótesis, un poco la actitud de la misma alcaldesa, ¿no? O sea, esa prepotencia de sí, esta es mi decisión, poco más que qué problema tenéis, ¿no? O sea, claro. Que no le guste, pues que se rasque, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O que sabe que tiene bastante poder para no ser judicializada hasta el nivel que podría sospecharse, o, como dices tú, puede ser que por ahí abajo se esté tejiendo algo. Ahora, más allá de eso, César, yo lo que te digo es que nos planteemos escenarios de hacia dónde va a ir este país. Un escenario es el que tú dices, y es el que, o sea, ir al reajuste del ajuste, ¿no? O sea, ya estamos en el ajuste, y ahora sería un poco ir al reajuste del ajuste, pero en mal plan, es decir, profundizar ese ajuste por la situación que vamos a vivir de crisis económica. Bueno, no hace falta decir que el precio del petróleo hoy está en sus mínimos, pero de muchos años. Entonces, y aprovechando el estado de conmoción, como tú decías, ¿no? Y de excepción y bla, 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 que fácilmente con una leve alianza o con decretos o con algunas cositas más, y súmale el tema, mayor intensificación de la represión, al final vayamos a un escenario autoritario, ¿no? De limitación de la libertad, donde por decreto y por la fuerza se imponga al final medidas draconianas, ¿no? Un ajuste fuerte, donde los que más van a sufrir son las capas más humildes. Eso por un lado. Otro escenario que puede darse es que en esta crisis tan grande, insisto, o sea, ya no, la ecuación no sea cómo gestionamos el país después de esto, sino qué va a quedar del país y cómo planteamos ya una transición posguerra, en el sentido de que hay que volver a definir instituciones, autoridades. ¿Quién no nos dice, digo, poniéndome catastrofista, que al final buena parte del mundo se vaya al carajo y tengamos que revivir un plan Marshall, ¿no? Como después de la Segunda Guerra Mundial, y donde el actor mundial ahora mismo no es Estados Unidos, sino es China. Claro. Tú estás viendo que el único país que está de momento medio recuperado y sobreviviendo de esto ya es China. El resto recién estamos entrando en esto, ¿no? Claro. Ahí dejo también esa reflexión, ¿no? Claro, y ese es posiblemente estamos asistiendo a un nuevo orden mundial también, ¿no? Podríamos estar viendo que ya el hegemón Estados Unidos deja de serlo y ahora tenemos a China y posiblemente a Rusia, que también Rusia está tranquilo, no ha recibido todavía casos de ellos. Entonces, pero bueno, y viéndole desde mil formas, yo creo que no hay una solución para la economía de los ecuatorianos. Eso es lo más grave, porque luego de esto sí tendremos quiebras de algunos negocios, y la verdad es que no vemos una acción del gobierno como para recuperar esa economía, sino al contrario, tratar de solamente cumplir con el FMI. Entonces, ¿a quién hacerle caso? Si a los economistas neoliberales o la declaración de los otros economistas, que me parece mucho más real a lo que está pasando ahora? Mira, esto es muy importante, César. Esto es muy importante y creo que tiene dos aristas. Una que es más internacional, ideológica, de replantearse modelos económicos, formas de organización de la sociedad, y la otra es a la interna, como tú dices, ¿no? Empezando por la primera, está habiendo una gran disputa no solo
a nivel de reconfiguración del orden mundial, del hegemón que desde hace rato podríamos decir que ya no es hegemón, ¿no? Hay potencias como China, Rusia, etcétera, que hacen de esto un mundo multipolar y donde ahora está cambiando el tablero, ¿no? Y no sabemos cómo, después de esta crisis, va a quedar ese tablero. De momento, insisto, a día de hoy China tiene bastantes ventajas. Estados Unidos recién está entrando, recuerda, en esta primera fase, ¿no? O sea, recién está entrando. Igual que Reino Unido y todo esto. Entonces, más allá del tema geopolítico de países, yo veo que hay una discusión muy fuerte sobre el modelo sociedad y el tipo de economía que debe regir el mundo y los estados. Y no sé si tú coincides conmigo, pero yo creo que la mayor parte del mundo de autoridades, de profesionales, no se diga ya de médicos y hasta de economistas, están decantándose por una economía donde los servicios públicos sean prioritarios, es decir, una economía antineoliberal, antiajuste, donde los servicios públicos, los derechos básicos estén siempre garantizados, no estén desfinanciados, donde exista un Estado fuerte con capacidad de articular, y cuando digo Estado fuerte, no voy a la discusión esta medio pendeja, ¿no?, que nos ponen ahí ese grupo de economistas neoliberales que tú comentas, del Estado beso o no beso, o sea, no se trata de eso, se trata de un Estado fuerte, no sé si con mucha gente o con poca, pero fuerte, que tenga funciones, que tenga instituciones, que tenga recursos, que cuando suceda una tragedia como esta, las autoridades que tienen que coordinar una emergencia nacional lo hagan con un buen instrumento. O sea, igual que los médicos tienen que tener los respiradores, tienen que tener guantes, mascarillas, salas para aislar a los enfermos, las autoridades que manejan una emergencia así tienen que tener ejército, policía, sanidad, salud, la inyección de dinero posteriormente a la economía para que esto se active, que esto es keynesianismo puro y duro, no es inventar tampoco mucha cosa. Entonces, dentro de este esquema que se va imponiendo, quien pierde es el neoliberalismo, quien pierde es el individualismo ramplón y egoísta, porque queda demostrado que individualmente y con el sálvese quien pueda no vamos a salir de esta tremenda crisis, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Y ahí es donde me sumo a la segunda lista que te decía, al tema interno. Vamos a ver cómo quedan parados después de esto nuestros aliados o nuestros financistas internacionales, porque el FMI, Estados Unidos y demás, que son ahora mismo los principales, ¿no?, que nos sostienen. Vamos a ver qué pasa, César. A mí me preocupa porque, insisto, esto está golpeando a la misma Europa, a países de Europa que eran potencias, ¿no?, como España e Italia, y no olvidemos que al final el FMI un poco viene también de ahí. Entonces, vamos a ver cómo se recompone esto, porque la recomposición internacional va a ser un poco la que marque la agenda de recomposición nacional, aquí a la interna. Insisto, el tema de China. No te extrañe tampoco que, a pesar de haber sido denostada aquí en el Ecuador, sobre todo por estos economistas neoliberales que tú comentas, no te extrañe que haya que bajarse los pantalones y decirle a los chinos que por favor vuelvan y nos ayuden a salir adelante, ¿no? Y los amiguis de la embajada y del FMI y demás, resulta que no han sido tan amiguis. Entonces, creo que, insisto, después de esto, se abre otra vez un escenario nuevo, no solo de recomposición del orden internacional, del orden nacional, de cómo vamos a sostener, insisto, ya olvidémonos de la agenda anterior, no es si se sostiene Lenin o no, es cómo sostenemos este país, Dios mío. O sea, creo que la gente todavía no está viendo la gravedad de hasta dónde nos puede afectar esto. Estamos hablando de que la dolarización está peligrando más que nunca, de que hay instituciones del Estado que pueden peligrar más que nunca, donde hay, volvamos al ejemplo Guayaquil, todos esos casos de saqueos, anomia social, disturbios, que recién están empezando. Se sabe hasta qué punto puede llegar, César. Tú imagínate
O sea, un país como este no aguanta más de 15 días encerrado. Hay un 60% de informalidad. Hay gente que vive del día a día. La señora de los choclos, después de 15 días, va a salir a la calle a asar choclos. Y no por gusto, no por rebelde, no por mala ciudadana. Es que si no, no tiene más que hacer. Entonces, insisto, no veamos lo que viene ahora en los mismos términos de ecuación que antes, porque esto es un nuevo octubre, pero mucho más fuerte, y que va a cambiar no solo la ecuación a la interna, sino internacionalmente, ¿no? Eso es lo que yo diría que debemos todos empezar a pensar y a plantearnos, César. Así es, mi estimado Jacobo, y yo creo que eso es lo que debemos plantearnos definitivamente, ir pensando en lo que tenemos que hacer, pero obviamente sin dejar de lado el hecho de que luego de que esto pase, hay que pedir cuentas a ciertas autoridades por su omisión dentro de esta crisis. Mi estimado Jacobo, te quiero agradecer por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y pues estaremos requiriendo de ti en este encierro para tampoco no aburrirnos mucho. Encantado, porque si no me entrevistan ustedes, lo único que tengo que hacer es lo que ves ahí atrás, ¿no? Que es una bicicleta estática de deporte. ¿Ya? Entonces, me divierto más hablando de política contigo que haciendo deporte de ellos. O sea, cuando quieras, a la orden, ¿no? Muchísimas gracias, Jacobo, y muchísimas gracias a todas las personas que se contactaron en este programa, y nosotros ya regresamos con más nochecito con el editorial de este